nuestra tercera enseñanza y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. El texto que hemos usado para estas enseñanzas está en el Salmo 147, verso 3. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Y Dios, en esta tarde oramos pidiéndote una vez más que nos ayudes a desconectar todo archivo de dolor en nuestras vidas, entender la palabra y a través de tu poder y tu Santo Espíritu ser libres de todo dolor que tengamos ahí guardado. Libértanos, sánanos y úsanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. En estas 3 semanas hemos estado hablando acerca de este tema, de los efectos del dolor emocional, y vemos que estuvimos hablando, y es algo que tenemos que comprender, y me pasó cuando estuvimos en la calle predicando, que cuando yo veía a las personas, por ejemplo, vi uno fumando, vi otro un hombre que venía con pijama de mujer. Y cuando yo veo a estas personas que físicamente uno identifica que están mal o que tienen algo incorrecto, sin embargo son creados por Dios y tienen dones de Dios. Todas aquellas personas que dirigen películas, los ingenieros de todas las clases, arquitectos, abogados, doctores, los que están en las artes, en la música, el don se lo ha dado Dios a ellos. Dios les dio el don. Entonces nosotros, ¿qué pasa con estas personas? Muchos han sido afectados por el dolor. Y el dolor en su vida provoca que ese don que ha sido puesto por Dios en la vida de ellos, adelante, puede pasar. Ese dolor que está en la vida de ellos provoca que el don puesto por Dios en ellos ahora no sea usado para la gloria del Señor, sino que muchas veces aún en contra del reino de Dios. Una persona que tiene rabia, resentimiento, que tiene amargura, esos elementos son elementos de cooperación para el reino de las tinieblas. Porque la reacción de una persona que tiene estos sentimientos va a ser una reacción muchas veces explosiva y contraria a lo que el Señor quiere. También, y esto es haciendo un repaso de las semanas anteriores, vimos como fundadores de sectas religiosas, cómo eran personas resentidas que habían pasado por dolor y no lo habían logrado sanar. Y encontramos a Mahoma, encontramos a Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. También hablamos en el ámbito del arte y de la música, como Whitney Houston, que comenzó alabando al Señor, terminó envuelta en el abuso, envuelta en las drogas, hasta perder su vida a temprana edad. Michael Jackson, también el don que él tenía indiscutiblemente se lo dio Dios. Elvis Presley comenzó en la iglesia y también terminó muriendo prematuramente. Hablamos también de líderes de países, como lo que tenían ellos de su niñez, el dolor que había en ellos después cuando llegaron a su posición, provocaron más dolor todavía, entre ellos Adolfo Hitler, Fidel Castro, Hugo Chávez, y como un continente como el continente de África, que tiene tanta riqueza y sus habitantes viven en pobreza porque hay un problema de dolor en ese continente. Entonces, los efectos del dolor también activan enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Nosotros tenemos un sistema inmunológico que es como el ejército que nos defiende de las enfermedades. Y cuando ese ejército se confunde por malos hábitos
o por dolores emocionales vienen estas enfermedades, como diabetes tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus, inflamación intestinal, cáncer y muchas otras enfermedades que pueden ser como causa de estos dolores emocionales. El rencor, el odio, todo esto provoca que estas enfermedades, recuerden, son producidas porque el cuerpo se está defendiendo de una manera incorrecta. ¿Qué es una alergia? Es la reacción del sistema inmunológico de una manera extrema a algo que, por ejemplo, una persona que tiene alergia al polvo. Entonces, el cuerpo se está defendiendo, pero se está defendiendo de una manera extrema, provocando esa alergia. Entonces, eso muchas veces tiene que ver con enfermedades o con dolor emocional. El dolor tampoco nos deja ver las oportunidades. Pensamos que la culpa de todo lo que nos está pasando son las personas alrededor nuestro o las circunstancias que nos rodean, pero muchas veces no nos damos cuenta que es el dolor que nosotros mismos tenemos el que nos está bloqueando las oportunidades. La persona que tiene problemas emocionales o dolor también daña a las personas que ama y que le rodean, que están cerca de él. Las personas con dolor emocional o dolor en el alma son desagradecidas. No importa lo que usted haga, lo que usted diga, los favores que usted le haga, si esa persona tiene una herida, muchas veces no va a ser agradecida. También personas se vuelven rebeldes a la autoridad, comenzando por rebeldía hacia sus padres y ahí a toda autoridad. También pueden ser personas mentirosas. La Biblia dice que no mintamos. O sea que no hay razón para mentir. Sin embargo, cuando hablamos de personas que mienten sin necesidad, no es que hay necesidad de mentir, pero que de verdad todo lo que hablan es una mentira. Puede ser situaciones de heridas emocionales, personas violentas que reaccionan violentamente, personas que te aman y de repente te traicionan. Por eso necesitamos ser libres del dolor emocional. Hoy voy a hablar de dos personajes bíblicos que nos van a ayudar para concluir esta serie, de entender los efectos que eso puede tener en nosotros y abrir en nosotros nuestro corazón para sanar. Dijimos que si usted quería hacer una lista de esta situación en la semana, si la trajo, oramos. Si la tiene en su mente, oramos, pero al final vamos a orar por esto, pidiéndole al Señor sanidad y liberación. El primer hombre que quiero hablar es el rey David. David era el hijo de Isaí, pero no era el hijo de la esposa de Isaí. Era el hijo de la sierva de Isaí. Por eso era rechazado por sus 7 hermanos. David, por eso, no es invitado al banquete cuando Samuel viene para ungir al próximo rey. A David lo dejan cuidando las ovejas porque él era un rechazado. El profeta Samuel, por revelación de Dios, entendió que ninguno de esos era el próximo rey. Y dijo, ¿dónde está? Hay otro hijo, tú tienes otro hijo. Tengo uno allá, el menor que está cuidando las ovejas. Ese menor era el rechazado porque no era el hijo de la esposa de Isaí, rechazado por sus hermanos. Cuando el padre Isaí envía a David para llevarles cosas a sus hermanos a la guerra, recuerden ese pasaje, el hermano, imagínense, David le lleva presentes. Y el hermano, cuando lo ve, le pregunta, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y malvado. Entonces, David fue un rechazado, pero el Señor buscó a ese rechazado. El Señor ungió a ese rechazado. Ese rechazado fue el que venció a Goliat.
Ese rechazado fue el que escribió los salmos. Ese rechazado fue el que fue fiel al rey Saúl. Ese rechazado ganó muchas batallas y ese rechazado se convirtió en el rey de Israel. Pero tenía ese archivo de dolor y se le encendió ese archivo de dolor en un momento. Y ahí vino el fracaso o la situación más difícil del rey David. Y se lo voy a demostrar por la Biblia, porque el problema de David fue un problema de rebelión. Vamos a ver, segunda de Samuel 11:1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén. Si usted nota el pasaje, dice que en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Era el tiempo de que él tenía que salir a la guerra. Y él se quedó en el palacio. Fue un acto de rebeldía. Ese acto de rebelión, de quedarse en el palacio, de no ir a la guerra, lo llevó a pecar, a adulterar con la mujer, la vecina prácticamente. Pero no solamente eso, cuando se dio cuenta que esta mujer estaba en embarazo, mandó a traer a su esposo de la guerra para que estuviera con ella y así tapar el pecado. Pero este hombre se quedó afuera de casa, dormía afuera de la casa. Y el rey lo mandó a llamar y dijo: ¿por qué tú no duermes en tu casa con tu esposa? ¿Y qué le dijo él? Porque el ejército de Israel está en guerra y yo no puedo estar con mi esposa mientras estamos en guerra. ¿Qué le estaba diciendo? Tú no podías estar aquí, tú tendrías que estar allá. El pecado del que estaba padeciendo David. Y como no estuvo con su esposa, David escribió una carta diciendo: pónganlo en el lugar peor de la batalla, abandónenlo para que sea asesinado. Y el mismo Urías llevó la carta, la entregó a uno de los generales y ahí murió Urías. Todo esto comenzó por no estar en el lugar que debía estar. Todo esto comenzó por rebeldía, porque si la Biblia dice es el tiempo de que los reyes salen a la guerra y no fue, era una rebeldía. Por eso a veces nosotros tenemos deseos. Yo como pastor tengo temor a tomar malas decisiones. Hay cosas que a mí me gustan. A mí me gusta el calor. Yo preferiría vivir en un lugar donde estuviera caliente todo el año. Pero yo no me atrevo a moverme de aquí si Dios no me lo permite. Seguiré luchando con la nieve, limpiando nieve, etcétera, etcétera. Porque de moverse y hacer lo que uno quiere cuando no es la voluntad de Dios es desastroso. Entonces, ¿cómo sé y cómo le podemos corroborar que el pecado de David fue rebeldía? Porque él mismo lo reconoció. En el Salmo 51, verso 1 y 2, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones. Porque se activó esa rebelión en David por el dolor que tuvo al ser rechazado. Una de las cosas que más provocan dolor en una persona es el rechazo. Rechazo de sus padres, cuando una persona es abandonada, rechazo de sus amigos en el colegio. Cualquier tipo de rechazo en cualquier ámbito social provoca dolor. Ahora, si usted y yo estamos vivos, nos van a acontecer situaciones de dolor en cualquier momento. Y con las personas que más amamos y más cercanas tenemos, pues se nos van a repetir estas situaciones de dolor. Es normal en la vida. Como digo yo, si usted no quiere pasar por dolor, oramos y lo enviamos ahora con Cristo para que usted se vaya hoy con el Señor. Pero yo creo que no hay ninguno que quiere irse hoy
Hoy hay alguien que se quiere ir con el Señor hoy. Yo creo, todos dicen que en el otro viaje, pero en el de hoy. Entonces, si usted no se quiere ir con el Señor, tiene que estar expuesto al dolor. El dolor no es el problema. El problema es cómo nosotros afrontamos los dolores. Cómo nosotros, ¿qué hacemos con ese dolor? El Salmo 139, verso 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mismo David le dijo al Señor que estaba dispuesto a ser examinado. Yo le invito a que usted hoy se deje examinar. El Señor ha traído esta serie de estas 3 semanas para hablarnos de esto, con ese propósito, de liberarnos, de sanarnos, de que nosotros, si usted y yo estamos sanos, vamos a poder ser usados con mayor poder, con mayor gracia, con mayor favor para ayudar a otras personas. También el segundo líder que quiero hablar es Moisés. Para algunos, según algunos eruditos bíblicos, hablan de que Moisés es el líder más importante en el Antiguo Testamento. Escribió los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Estos 5 libros representan la ley, pero la ley que escribió Moisés es prácticamente el fundamento de la ley de la mayoría de los países hoy en día. Por eso es tan importante lo que él hizo como líder. Además, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad, de Egipto hasta la tierra prometida. Pero tuvo problemas, tuvo archivos de dolor. Fue separado de su madre a muy temprana edad. Recuerde que había un edicto que los varones tenían, el faraón había dicho que nacieran varón y tenían que ser asesinados. La madre se arriesgó, lo abandonó, lo dejó ir en el río. La hija del faraón lo adopta y se lo entrega a la madre sin saberlo para que ella lo cuide mientras que es destetado. Cuando ya deja de ser alimentado por su madre, es separado de su madre y es entregado a la hija del faraón. Y ahí viene ese dolor emocional de ser separado de su madre, pero también el dolor emocional de que nunca fue aceptado como parte de la familia real. ¿Por qué? No sé, porque dice el hijo de la hija del faraón. Nunca dice el nieto del faraón. Nunca fue el nieto del faraón, fue el hijo de la hija del faraón. Quiere decir que él se sabía que era de descendencia judía. Se sabía que no era de la familia del faraón. Había un rechazo en él. Y por eso un día él dice: no, yo voy a libertar a mi pueblo. Y sale como libertador, y el primer día se activa ese dolor y mata a un egipcio. El segundo día, cuando está tratando de separar a unos judíos, uno le dice: también me vas a matar como mataste al egipcio ayer. Y ahí se ve otra vez el rechazo, porque en ese momento también está siendo rechazado. Él está tratando de ayudar, él mismo sale huyendo y sale del país. Entonces tiene una revelación. Después de 40 años, Dios, como lo vemos en la imagen, se le revela en una zarza, un árbol que está ardiendo, que no se consume, y él se acerca y Dios le empieza a hablar y lo empieza a llamar para ser el libertador del pueblo de Israel. Pero viendo todo esto, hablando con Dios, tiene el dolor emocional y él dice: pero a mí nadie me va a creer esta historia. Nadie me va a creer. Cuando tú tienes dolor emocional, vas a tener mucha inseguridad de responder al llamado de Dios. Vas a pensar que nadie te va a creer. Vas a pensar que Dios no te puede usar. Después de esto, Dios le da 3 señales y Dios le dice: bueno, si la gente no te cree, te voy a dar 3 señales para que las personas te crean. La primera de ellas
es que la vara, cuando la tires al suelo, se va a convertir en una serpiente, en una culebra, y la vas a tomar por la cola y va a volver a se va a volver a convertir en tu vara. La segunda señal, vas a meter tu mano en la ropa y al sacarla será leprosa, la vuelves a entrar y ya estará limpia. Y la tercera señal es que si sacas agua del río Nilo y la pones en tierra, el agua se convertirá en sangre. Y con estas tres señales, tú vas a mostrar que yo estoy contigo. Entonces Moisés dice, no sé hablar. Todavía más excusas. Y Dios le dice, ¿acaso yo no creé al mudo? En todo caso, Dios le da a Aarón para que hable Aarón por él. Pero si usted se da cuenta, lo que hay en Moisés son todos los dolores emocionales que está cargando, todo el rechazo que está cargando. Y eso, cuando nosotros nos sentimos así, vamos a tener problemas de inseguridad. Cuando Dios nos llama, nos quiere usar, tenemos temor, porque hay algo ahí que no se ha desconectado. Moisés, vemos las plagas, saca al pueblo de Israel, abre el mar rojo, convierte el agua dulce, el agua salada en agua dulce. Hay una columna de nube que los acompaña en el día en el desierto y los dirige, y una columna de fuego en la noche que hace lo mismo. Sin embargo, Dios le habla a Moisés y le dice que le hable a la roca, y él coge a palo a la roca y no obedece. Sale agua, pero Dios le dice, por esto no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Se activó el dolor otra vez. Cuando nosotros no obedecemos, reaccionamos incorrectamente, es algo que está ahí, que nos está afectando. Y yo uso hoy estos dos hombres de Dios para mostrar que cuando tenemos algo ahí que no se ha solucionado, miren la vida de David, qué gran hombre de Dios. Miren la vida de Moisés, qué gran hombre de Dios. Sin embargo, cuando se activaban esos archivos de dolor, era donde venía su falla. Ahora, ¿saben lo que es el virus? Yo no sé si usted ha tenido problemas con su computadora, pero cuando usted tiene un virus en la computadora, ella primero empieza a caminar lento, se congela, se apaga, y llega un momento en que tú estás trabajando y de pronto o se congela o se apaga y pierdes todo el trabajo que has hecho. Y si no lo atiendes, puede dañarte el disco duro, y lo mejor que podemos hacer cuando nuestra computadora empieza a fallar es repararla lo más pronto posible. Entonces, un dolor emocional es como un virus en nosotros, que en cualquier etapa de nuestra vida, cualquier situación, puede activar ese dolor, y ahí es donde vienen nuestras reacciones incorrectas o nuestras decisiones incorrectas. Ahora, recuerde que las personas que menosprecian a los demás tienen dolor. Cuando nos cuesta aprender, ay, es que yo no aprendo, es que yo no me puedo concentrar, tienes dolor. Cuando no puedes sujetarte a alguien que tiene autoridad sobre ti, tienes dolor. Cuando te sumerges en el alcohol, en los vicios, en las drogas, tienes dolor. Cuando estás en una vida de mentira, tienes dolor. La pérdida de identidad sexual, tienes dolor. Recuerda que muchos no todos, pero muchos de los hombres y mujeres que hoy dicen que son homosexuales o lesbianas, muchos fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Y ese dolor ahora ha cambiado su identidad. El que tiene dolor no reconoce lo que tiene. Tiene una esposa o un esposo maravilloso, pero siempre está pensando que es la peor persona, le tocó la peor persona la que tiene a su lado. Tiene hijos excelentes, pero está mirando los hijos de los demás, porque los suyos propios le parece que no son. Tiene buen trabajo, pero siempre se está quejando y deseando el trabajo de otro. Ha tenido muchas oportunidades, pero nunca las ha podido tomar, porque el dolor no permite que podamos ver las cosas buenas que Dios nos da todos los días. Recuerde que el herido termina hiriendo. Y por eso
tenemos hoy que pedirle al Señor que haya esa sanidad en nuestra alma. Yo quiero terminar con algo. El viernes en la noche, Dios, yo no sé explicarle esto porque Dios a veces me ministra en la noche cuando duermo. Yo no vi nada, no tengo imágenes, pero como que me habla. Y eso no es que me pase todos los días, no vaya a creerlo así. Pero me pasó el viernes y tiene que ver con esto que estamos hablando, porque me habló del veneno y del antídoto. El Señor ahí en la madrugada me comenzó a hablar acerca del dolor. El dolor es el veneno. Y el veneno no nos afecta si tenemos antídoto. O sea que el dolor, todos vamos a estar expuestos al dolor. Pero si tenemos el antídoto, el dolor emocional no nos va a envenenar, no nos va a matar, no nos va a hacer daño. ¿Cuál es el antídoto? Cristo. ¿Cuál es el antídoto? Su palabra. ¿Cuál es el antídoto? Perdonar. La cruz. ¿Por qué la cruz? Porque Cristo nos perdonó, nos salvó, pero al mismo tiempo nos da la capacidad de perdonar. Y ese es el antídoto. Tenemos que sentirnos, perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros no logramos superar cosas porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Hay palabras que fueron sembradas por personas que estaban por encima de nosotros en autoridad. Y cuando uno es niño, estas palabras penetran y se plantan ahí y provocan dolor. Cuando nuestros padres nos dicen que no servimos para nada, cuando un profesor se burla de nosotros, cuando un jefe te maltrata, pero sobre todo de niños, pero inclusive hay situaciones de adultos que todavía pueden traer dolor y afectar nuestra vida. La única manera de ser libre es perdonando. La única manera el antídoto al veneno del dolor emocional es el perdón, es reconocer que tenemos eso y sacarlo. Yo quiero pedirle que se ponga un minutito en pie, mi amor, si quieres venir a ayudarme a orar, vamos a orar. Si usted trajo su lista de estas situaciones que quería presentar hoy, la puede tener en su mano. Si usted lo recuerda en su mente, tráigalo ahí a su mente. Pero vamos a sacar de nosotros todo lo que sea estas situaciones de dolor emocional. Abandono de nuestros padres, maltrato emocional, maltrato físico. Todas las personas que nos han podido ofender, dañar en el transcurso de nuestra vida, que nos han traicionado, que les hemos amado y nos han respondido mal. Señor, perdonamos a estas personas, perdonamos cada situación. Señor, así como el salmista tenía un archivo de dolor, de rechazo de su niñez, de sus hermanos, de su padre, que fue rechazado porque no era el hijo legítimo. Señor, asimismo, y ese archivo se le activó y le trajo desgracia. Hoy nosotros te pedimos nos ayudes a desactivar todos esos archivos de dolor en nuestro corazón. No queremos caminar en desgracia, no queremos hacerle daño a nadie, queremos ser útiles en las manos tuyas. Señor, así como Moisés en su niñez fue rechazado por las circunstancias en las que nació, su madre se tuvo que separar de él, vivió en un hogar que no era el de él, por más que fuera y que era rechazado, que no pertenecía a esa familia del faraón, y hubo un rechazo desde niño. Pero hoy nosotros, oh Dios, te pedimos sanidad en nuestra alma, sanidad. Trae a memoria, oh Dios, si hay algo que necesitamos sacar de nosotros para poder ser libres. Queremos ser usados por ti poderosamente. Queremos tener una palabra fresca, una palabra ungida, una palabra de favor, de gracia, para ayudar a las personas que nos rodean. Pero ¿cómo ayudar si nosotros todavía estamos atados en el rencor, en el odio y en la amargura? Trae liberación a nuestra alma. Si usted trajo su lista, oramos por esas listas
que han traído. Oramos para que eso, todo eso que ha sido puesto ahí, sea usted sanado. Si usted lo recuerda en su mente, reciba en el nombre de Jesucristo sanidad en su alma. Todos aquellos recuerdos, no podemos olvidar lo que nos hicieron, pero sí podemos sanar de lo que nos hicieron. No se olvidará, pero al recordarte no tendrás rencor, no tendrás odio, no tendrás amargura, porque el Señor ha traído sanidad en tu alma. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Vamos a orar por algunas enfermedades emocionales. Una de ellas es todo lo que es alergia, problemas en la garganta, problemas en la nariz, sinusitis, todas estas cosas, que es cuando aún desde niño, aún desde el vientre, traemos problemas que no logramos expresar. Y entonces se van convirtiendo en alergias, en cosas en nuestra vida. Echamos fuera, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús toda enfermedad de alergias, sinusitis, problemas en la garganta, por falta de no poder expresar, hablar. Y se han hecho estas enfermedades, declaramos libertad en cualquiera de las personas. Hay enfermedades que sí van acorde a lo que nos alimentamos, pero hay otras que van acorde a nuestra alimentación, y echamos fuera todo eso en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo problema de artritis, osteoporosis, por amarguras que han habido, resentimientos en el pasado, todo problema de huesos. En el nombre declaramos, en el nombre de Jesús declaramos huesos sanos, mi Dios. Declaramos que todo osteoporosis y artritis se va fuera por el poder de la palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, declaramos que toda azúcar se regulariza, mi Dios. En el nombre de Jesús, toda presión arterial, mi Dios. Gracias, Señor, porque si hay problemas desde la niñez, si hay alguna persona que ha visto algún problema aún y ha crecido eso y no ha podido romperlo, este es el mejor momento de entregar esa dificultad a Dios y poder romper esa cadena generacional que ha crecido dentro de la persona y ha creado una enfermedad inmunológica. Amén. Todo cáncer también lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo cáncer creado por raíces de amargura, por resentimiento, por odio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos libras, Señor. Gracias porque somos sanos, mi Dios. Gracias porque podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos darte a ti toda gloria y toda honra, mi Dios. Declaramos que a partir de hoy declaramos cuerpos sanos, mentes sanas, mi Dios. Declaramos, Señor, que aprendemos a perdonar, mi Dios. En el nombre de Jesús cortamos todo esto. En el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su problema en este momento, me gustaría que se lo entregara a Dios. Tal vez usted mejor que nadie debe de conocer el problema de dificultad que usted ha tenido. Si usted ha tenido problemas con sus padres porque ha sido maltratado, o no le han dado la mejor vida, no ha podido disfrutar de su niñez, es el mejor momento de quitar toda esta aflicción, todo este odio que está dentro de usted y entregarlo. Si alguien le hizo algo, es el mejor momento de decirle al Señor, te entrego. Señor, quiero ser una persona libre. Quiero ser una persona que pueda gozarme, que pueda reírme, que pueda disfrutar. Si usted se ha sentido menos que otro, entrégueselo al Señor por la vida que usted ha llevado. A veces llevamos una vida que a veces decimos, ¿por qué llevamos esa vida? Y entonces queremos ser más que los demás a raíz de eso.
Entrégaselo a Dios. Y sea usted como Dios quiere que usted sea. Amén. Le pido, hazme un favor, ya Marcos, apaga la grabación, por favor. Bueno, puede sentarse, siéntese, por favor. Algo que no mencioné, pero ahora lo quiero decir, y como paramos la grabación, lo puedo decir con nombre propio a todavía. Cristi, ayúdale. Finalizar. Está cargando todavía.